Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos juntos en una nueva aventura televisiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no señor. Vamos a hablar de esos dramas que te hacen suspirar, reír y quizás hasta derramar una lagrimita furtiva mientras estás supuestamente trabajando. Exacto, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los nuevos amores turcos en el trabajo, esas series que te enganchan desde el primer minuto y que, admitámoslo, a veces dificultan un poquito la concentración en la oficina. ¿Quién no ha soñado con un romance de oficina de película? Con esa conexión especial que surge entre documentos, reuniones y tazas de café. Los dramas turcos tienen una manera única de capturar esa magia, esa tensión y esa química irresistible que hace que nos olvidemos de todo lo demás. Así que prepárense para un viaje lleno de galanes encantadores, mujeres fuertes y tramas que te mantendrán al borde del asiento. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, desde reseñas de series y películas hasta análisis de personajes y curiosidades del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esos 12 dramas turcos doblados que te enamorarán y que quizás, solo quizás, te hagan desear tener un nuevo amor en el trabajo. Empecemos fuerte con Ofisak, o Amor de Oficina. Esta serie es una joya escondida, una comedia romántica ligera y refrescante que te hará reír a carcajadas. La historia gira en torno a dos compañeros de trabajo que al principio no se soportan, pero que, como suele suceder en estos casos, terminan descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Las situaciones cómicas, los diálogos ingeniosos y la química palpable entre los protagonistas hacen de esta serie una opción perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Además, el doblaje es excelente, así que no tendrás que preocuparte por perderte ni un solo detalle. Seguimos con Kiral Kask, que en español se conoce como Amor de Alquiler. Esta serie es un clásico moderno de los dramas turcos. Cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una compleja red de mentiras, sentimientos encontrados y, por supuesto, mucho amor. Amor de Alquiler es una serie adictiva con personajes entrañables y una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. La banda sonora es preciosa y el doblaje es impecable, así que no te la puedes perder. Ahora vamos con algo un poco más intenso, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie es una explosión de energía y romanticismo. Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La atracción entre ellos es inmediata, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Pájaro Madrugador es una serie visualmente impactante con paisajes preciosos y una química arrolladora entre los protagonistas. El doblaje es muy bueno y captura a la perfección la esencia de los personajes. No podemos hablar de amores en el trabajo sin mencionar Her Yerdesen, o Tú estás en todos lados. Esta serie es una comedia romántica encantadora que te hará creer en el destino. Demir y Selin, dos jóvenes con personalidades muy diferentes, se ven obligados a compartir la misma casa y el mismo espacio de trabajo. Al principio, la convivencia es un caos, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho que aprender el uno del otro. Tú estás en todos lados es una serie divertida, romántica y con un mensaje positivo sobre la importancia de la comunicación y el respeto. El doblaje es excelente y los personajes son adorables. Ahora cambiamos un poco de registro con Medcezir. Esta serie es un drama juvenil que te tocará el corazón. Yaman, un joven de origen humilde, es acogido por un abogado adinerado y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde que cambiará su vida para siempre. Medcezir es una serie emocionante con personajes complejos y una trama que explora temas como la clase social, la amistad y el amor. Aunque no se centra exclusivamente en el ámbito laboral, sí que vemos a los protagonistas crecer y desarrollarse profesionalmente, lo que añade una dimensión interesante a la historia.
El doblaje es muy bueno y te permitirá conectar con los personajes a un nivel más profundo. Seguimos con Gunesingthlar, o Las hijas del sol. Esta serie es un drama familiar con toques de comedia romántica. Gunes, una profesora de literatura que vive en Esmirna con sus 3 hijas, se enamora de Aluk, un hombre adinerado que vive en Estambul. Al mudarse a la gran ciudad, la vida de las hijas de Gunes cambia por completo y se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades. Las hijas del sol es una serie entretenida, con personajes carismáticos y una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. El doblaje es muy bueno y te permitirá disfrutar de la serie sin problemas. Ahora vamos con Ask Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica dulce y divertida. Hayat, una joven que vive en Estambul, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se irá enamorando de ella. El amor no entiende de palabras es una serie entretenida, con personajes adorables y una trama que te hará reír y suspirar. El doblaje es muy bueno y la química entre los protagonistas es innegable. Continuamos con Dolunay, o Luna llena. Esta serie es una comedia romántica con un toque de misterio. Nazl, una joven estudiante de cocina, empieza a trabajar como cocinera personal para Ferit, un hombre de negocios exigente y solitario. La relación entre ellos es tensa al principio, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Luna llena es una serie visualmente preciosa, con escenas culinarias espectaculares y una banda sonora encantadora. El doblaje es muy bueno y te permitirá sumergirte en la atmósfera mágica de la serie. Ahora vamos con Istanbul Helin, o Novia de Estambul. Esta serie es un drama romántico que te tocará el alma. Süreyya, una joven cantante que vive en Estambul, se enamora de Faruk, el heredero de una poderosa familia de Bursa. Al casarse y mudarse a la mansión familiar, Süreyya se enfrenta a la oposición de la matriarca, Esma Sultán, que no aprueba su matrimonio. Novia de Estambul es una serie emotiva, con personajes complejos y una trama que explora temas como el amor, la familia y la tradición. El doblaje es excelente y te permitirá conectar con los personajes a un nivel muy profundo. Seguimos con Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños asesinatos. Esta serie es un thriller psicológico con toques de drama romántico. 4 amigas de la infancia se reencuentran años después en una fiesta y empiezan a surgir viejas rencillas y secretos. Pequeños asesinatos es una serie adictiva, con personajes ambiguos y una trama llena de giros inesperados. Aunque no se centra exclusivamente en el ámbito laboral, sí que vemos a las protagonistas interactuar en sus respectivos trabajos, lo que añade una dimensión interesante a la historia. El doblaje es muy bueno y te mantendrá al borde del asiento. Ahora vamos con Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie es un drama romántico con un toque oscuro. Asl, una joven doctora que trabaja en un hospital, se cruza en el camino de Ferat, un sicario frío y calculador. Obligados por las circunstancias, Asl y Ferat se casan, pero su relación estará llena de tensión y peligro. Amor en blanco y negro es una serie intensa, con personajes complejos y una trama que explora temas como el amor, la venganza y la redención. El doblaje es muy bueno y te permitirá conectar con la oscuridad y la pasión de la serie. Y por último, pero no menos importante, tenemos Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es un drama médico que te conmoverá profundamente. Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant, empieza a trabajar en un prestigioso hospital de Estambul. A pesar de sus dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, Ali demuestra ser un médico brillante y un ser humano excepcional. Doctor Milagro es una serie inspiradora, con personajes entrañables y una trama que te hará reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y la importancia de la empatía. El doblaje es excelente y te permitirá conectar con la vulnerabilidad y la fortaleza de Ali. Y ahí lo tienen. 12 dramas turcos doblados que te enamorarán y que, quizás, te hagan desear tener un nuevo amor en el trabajo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Para recapitular brevemente, hemos explorado comedias románticas ligeras y divertidas como Ofisak y Her Yerdesen, dramas juveniles como Medcezir, series con toques de misterio como Dolunay, dramas familiares como Gunesingthlar, thrillers psicológicos como Ufak Tefek Cinayetler, y dramas médicos conmovedores como Mucize Doctor. Hay algo para todos los gustos.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para añadir a su lista de pendientes. Recuerden que los dramas turcos son una excelente opción para desconectar, reír, llorar y sobre todo, soñar con el amor. Ahora me gustaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos que transcurren, al menos en parte, en el ámbito laboral. ¿Conocían alguna de las series que he mencionado? ¿Tienen alguna otra recomendación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.